Saludos a todas y a todos. Voy a dar continuidad al módulo 1, desarrollando el tema de discriminación y sexismo. Para dar continuidad a esta presentación, es bien importante que ubiquemos el primer artículo de nuestra Constitución mexicana, el cual manifiesta el derecho a la igualdad y no discriminación. Y es el primer artículo de nuestra Carta Magna. Imagínense nada más con qué inicia esta Constitución que nos ha regido por muchísimos años y que es uno de los artículos y de los manifiestos que con mucha facilidad se ha venido transgrediendo, ¿no? Entonces, en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos configura uno de los principios y fundamentos centrales de los derechos humanos. Asimismo, el Estado mexicano, en particular el Gobierno de la República, se han comprometido a respetar y garantizar a través de todas sus instituciones los derechos humanos reconocidos y sin discriminación de ninguna índole. Esto lo manifiesta el Programa Nacional de Igualdad y la No Discriminación. ¿Qué entendemos por discriminación? Es todo aquello que tenga que ver con la exclusión, restricción hacia las mujeres y que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y sobre todo de sus libertades fundamentales en las esferas económica, política, social, cultural, civil y otras. Esto está escrito en el artículo número 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin duda, cuando hablamos de discriminación, hablamos de brechas de desigualdad. No podemos hablar de discriminación sin relacionar estas desigualdades que han sido o que hemos sido las mujeres por décadas y que sin duda en estos tiempos también siguen manifestándose. Es muy cierto que haya habido un avance, pero el avance ha sido mínimo, no ha sido un avance categórico en el cual haya cambios significativos, ¿no? A nivel de estructural, a nivel cultural, ¿no? Y a nivel, sobre todo, también de toma de decisiones. Entonces, seguimos observando, ¿no? Estas desigualdades en donde el hombre sigue gozando de muchísimos privilegios, ¿no? Y para que esta mujer haya llegado a este piso, seguramente tuvo un camino muy diferente al del varón, ¿no? En donde, por supuesto, ¿no? En todas las áreas del desempeño económico, social, cultural, sanitario, científico y educativo y político, el camino es otro para las mujeres y en la actualidad lo seguimos viendo. Se expresa también en la relación de pareja entre hombres y mujeres y en materia de nivel de participación, acceso a oportunidades, derechos, poder, influencia, resultados, remuneración, beneficio, acceso, uso y control de recursos para vivir con dignidad y bienestar, ¿no? Estos son los escenarios en donde es urgente que tanto mujeres como hombres tengamos, ¿no? El mismo nivel y las mismas, el mismo nivel de oportunidades para poder también lograr un nivel, ¿no? De calidad de vida, de bienestar, de acceso, ¿no? A todas estas esferas, pues de manera igualitaria. Es bien importante ubicar que la situación que viven las niñas y mujeres en nuestro país requiere la necesidad de diseñar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, dirigidas a combatir las causas históricas y estructurales que limitan, segregan, discriminan, excluyen el desarrollo de más de la mitad de la población integrada por mujeres. El Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación, PRONAID, tiene estos siguientes principios, el cual
tienen un carácter, ¿no? O tendrían que tener un carácter de naturalidad en el ejercicio público. Y uno de sus primeros principios es el principio de la igualdad como un eje fundamental para el quehacer del funcionario público y no como una obligación. Asimismo, tendrán que estar involucradas todas las administraciones públicas federales para que toda persona ejerza sus derechos sin distingo y sin discriminación alguna. También impulsa todas las normas de contratación laborales sin prácticas discriminatorias, ¿no? Esto en muchas ocasiones ha sido algo que se ha puntualizado y que ha sido una práctica que se ha normalizado. El que una mujer, por ejemplo, llegue a contender a un puesto de liderazgo, a un puesto de toma de decisiones que tenga que ver con el Estado, ha sido complicado, ¿no? Han habido una cantidad de obstáculos, una cantidad de limitaciones que tienen directamente que ver con prácticas discriminatorias por el simple hecho de ser mujer. Aunado a eso, se incorpora también otra característica como puede ser el ser mujer indígena que quiera contender o que quiera aspirar a un puesto de jerarquía de toma de decisiones pues a nivel político y a nivel público. De la misma forma, se impulsan trámites y servicios de la administración pública federal con criterios de igualdad. Busca evitar contenidos discriminatorios en las campañas de la administración pública y también promueve normas estatales de servicios públicos sin discriminación. Todos estos principios tienen que ver con una mirada de perspectiva de género y sobre todo que tiene que ser transversalizado en todos los niveles de jerarquía y de toma de decisiones federal, estatal, municipal, para que también sea un resultado y un espejeo pues con la sociedad. Por otro lado, es importante analizar que la brecha de equidad entre mujeres y hombres es muy amplia todavía y la discriminación que padecen las mujeres puede ser múltiples violaciones a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En el documento informativo sobre el Día Internacional de la Mujer, llevado a cabo en el 2015 y coordinado por CONAPRED, menciona lo siguiente, que la cuarta parte de la población en México considera que no se respetan los derechos de las mujeres. Esto es sumamente importante. Es algo que lo tenemos consciente, que lo sabemos y pues que está visibilizado. Las mujeres tienen una visión más crítica que los hombres sobre el respeto a los derechos humanos. Y pues esto es sumamente lógico porque somos las mujeres a quienes más se le ha violentado sus derechos humanos. Por lo tanto, ¿no? Somos observadoras y sin duda pues críticas a lo que no se nos está otorgando por derecho. Casi el 27% de las mujeres que han vivido alguna vez, que han experimentado que en algún momento que sus derechos humanos no se han respetado. Asimismo, el 60% de la población en México parcial o totalmente está en desacuerdo que una mujer pueda abortar si así lo desea. Todavía existen estas miradas y estas creencias conservadoras frente a la toma de decisiones en esta práctica del aborto. Sin embargo, también cabe mencionar que existen los derechos sexuales y reproductivos de la mujer que manifiestan que la mujer tiene ciertas causalidades para tomar una decisión en abortar o no. Asimismo, también tiene todo el derecho de elegir la maternidad en el momento que ella decida y que esté incorporado en su proyecto de vida. También dice que 8 de cada 10 personas a nivel nacional opinan que la mujer no se le debe pegar y sin embargo el 95% de la población cree que sucede. Entonces esto nos indica que la violencia de género por temas discriminatorios y por temas de desigualdad cada día se está visibilizando.
Sin embargo, no ha sido suficiente porque aún tenemos grandes lagunas para poder actuar en estas circunstancias y poder entender que el origen de la violencia de género tiene que ver con las desigualdades, tiene que ver con una serie de roles y estereotipos de género que no tenemos conscientes y que normalizamos, y que muchas de las veces cuando estamos en un entorno en donde se está dando la violencia de género, pensamos no que es algo normal, que es algo privado, que es algo de esa relación de pareja, o cuando observamos que una mujer está siendo discriminada, no tenemos aún la conciencia del por qué no tendría que estar viviendo y experimentando esas prácticas. Entonces es sumamente importante conocer estos contenidos, conocer el alcance del concepto de discriminación y de todos los otros conceptos que incorporan y que dan origen, ¿no?, a la normalización de la violencia de género y, por supuesto, ¿no?, y que dan origen a todos los tipos de violencia que una mujer puede experimentar. Entonces, aquí otro de los ejemplos que pueden ubicar por qué hay o por qué se ejerce la discriminación contra la mujer. Las dobles y triples jornadas que desempeñan las mujeres se encuentran documentadas y evidencian las condiciones de desigualdad más enraizadas entre mujeres y hombres, ¿no? Actualmente una mujer trabaja, pero también tiene horas de trabajo en casa que son invisibles. Si se considera el trabajo remunerado y el no remunerado en su conjunto, las mujeres trabajan más horas a la semana que los hombres. El tiempo de trabajo semanal de las mujeres es de casi 60 horas y el de los hombres es poco más o poco menos, más o menos de 50. Los índices de discriminación salarial por ocupación y sector de actividad muestran que las mujeres ganan un 30.5% menos que los varones, haciendo las mismas actividades, ¿no? Y esto es uno de los espacios en donde menos avance han tenido las mujeres. Hay empresas, organizaciones que aún siguen nivelando o teniendo clasificaciones de los salarios de diferente forma, ubicando o incorporando el sexo, ¿no?, entre que ser hombre y ser mujer, y a partir de ahí definir un salario. Casi el 15% de los jóvenes justifica la violencia de género, principalmente por infidelidad. Y esto es otro de los roles y estereotipos de género que muy probablemente ya analizaron en este módulo, en los cuales se le permite, ¿no?, al varón tener estas prácticas como parte de su masculinidad, como parte de acentuar la virilidad. El mismo porcentaje considera que el gobierno no debe intervenir cuando un marido maltrata a su mujer, porque se trata de un asunto privado, lo que les decía, ¿no? Si vemos que en una casa hay violencia, gritos, agresiones con frecuencia, pensamos que es parte de la característica de ese funcionamiento familiar e, insisto con el término de lo normalizamos, lo cual tiene que ser una idea que se cambie, ¿no?, por una diferente intervención. Actualmente hay una cantidad de números de denuncias en donde podemos denunciar de manera anónima y poder rescatar a esa mujer, niñas y niños que están en esa circunstancia de violencia y que sin duda tiene un trasfondo de discriminación. Las mujeres son víctimas de la llamada discriminación múltiple, es decir, su condición de ser mujer se cruza con otras variables que son motivo de discriminación, como por ejemplo la etnia, la lengua, estar embarazada, ¿no?, la vestimenta, el color, los rasgos, una cantidad de cosas, ¿no?, que van abonando las características, ¿no?, para que sea con facilidad objeto de prácticas discriminatorias. Desde este contexto, actualmente se incorpora
la categoría de análisis que se llama la interseccionalidad, el cual ubica, ¿no?, todas estas características como categorías en las cuales, ¿no?, las mujeres han sido discriminadas por estas pues características de su comunidad, de su cultura, de su aspecto físico, de incluso también pues de su aspecto de la sexualidad. Y se produce cuando afecta a personas que por pertenecer a varios grupos de desventaja sufren formas agravadas específicas de rechazo y de exclusión. Y no voy a dejar de mencionar pues que aparte también de ser mujer indígena, esté también incorporada por la pobreza. Entonces, a esto se refiere, a esto se enfoca la mirada de interseccionalidad, ¿no?, que permite hacer un análisis más detallado de cómo ha sido y ha venido discriminándose a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas. ¿De qué manera repercute la discriminación de niñas, adolescentes y mujeres? Pues en muchísima, en toda la esfera de su vida y sin duda pues en su desarrollo durante pues todo el ciclo vital de su vida. En primera, pues vulnera la dignidad y mina el autorrespeto, normaliza las distintas violencias que pueden experimentar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto a una mujer indígena asomarse a una cola para algún tipo de servicio o verse con cierta temor, ¿no?, con cierta discreción para preguntar, o la forma en cómo pregunta, ¿no?, con timidez, con cuidado, ¿no?, porque parece ser que no se siente perteneciente a estos grupos, ¿no?, a estas formas de relacionarse. También sin duda es una violación total a los derechos humanos y ciudadanos. Diferencia e inferioriza a grupos y a personas, y lo vemos a veces en la forma de cómo se paran, en la forma de cómo caminar, ¿no? Cómo ha sido, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, la lucha de los indígenas en Chiapas, ¿no?, cuando se aparece el EZLN por una cantidad de discriminaciones que vivía ese grupo de indígenas de los Altos de Chiapas. Muchos años se tenían que bajar de la banqueta para que las personas, ¿no?, que estaban urbanizadas pasaran. Hasta esa situación tenían, ¿no?, de no poder intercambiar un espacio físico que era para todos por esta discriminación tan clara y explícita que había. Asimismo, también mantiene la desigualdad económica. Existe una mal distribución de los recursos y genera sin duda brechas y inequidades, ¿no? Es un poco más complicado en este tiempo que una chica indígena con deseos de seguir una formación académica lo logre. Tiene que saltar, ¿no?, muchos espacios, ¿no?, para poder lograr e incorporarse a una universidad y terminar una formación académica. Todavía por estos roles y estereotipos de género que sin duda también son una expresión de la discriminación, a quien se le ha dado la oportunidad con mayor facilidad para que logre tener una carrera y pueda sustentar, ¿no?, y ser líder de una familia, pues al varón y no a la mujer. Como digo, actualmente ya hay más posibilidades que una mujer lo logre, sin embargo, no estamos todavía en un piso firme y fácil, ¿no?, de poder aspirar, ¿no?, a un desarrollo académico. Se desconoce la dignidad y derechos de la persona, se construyen percepciones de desigualdad, ¿no?, de generación en generación, pues que vamos haciendo, incorporando que las niñas únicamente están para el cuidado de los hijos, ¿no?, para ser buenas esposas, y no está todavía consolidada esta idea de la posibilidad de aspirar a tener, ¿no?, puestos de decisión, un desarrollo académico que nos genere una independencia económica y por lo tanto también una posibilidad de decidir nuestro proyecto de vida de manera autosuficiente.
Impide ser una sociedad de derechos plena porque persisten sistemas y subsistemas discriminatorios, como por ejemplo, ¿no?, algunas carreras que aún están perfiladas, ¿no?, para los varones y otras para las mujeres, algunos estilos o tipos de puestos que están ubicadas, ¿no?, que incluso en el análisis de puestos se ubica, ¿no?, cuál es la preferencia en cuanto a sexo que va a desarrollar ese perfil. Asimismo, es un cáncer de la democracia porque no todas las personas acceden a sus derechos humanos en condiciones de igualdad, ¿no? Por otro lado, también es importante ubicar cuáles son el sostén en cuanto a leyes nacionales e internacionales que sostienen pues todo, y que están también, aparte que sostienen, pues están en observancia constante de qué están haciendo los países, qué está haciendo México por eliminar, erradicar y dar y ser garante también de que las mujeres vivan una vida libre de violencia y por lo tanto de cualquier tipo de discriminación. Desde este contexto existe la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que fue la Convención de Belém do Pará, en donde establece el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia en los ámbitos públicos y privados. Por otro lado, también la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que fue reformada en el 2014, incluye el sexo como motivo prohibido de discriminación, estableciendo medidas positivas y compensatorias a favor de las mujeres. Hoy suman 29 las entidades federativas con leyes para prevenir y eliminar la discriminación. Asimismo, lo ideal es que cada estado aplique, ¿no?, y opere la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. A nivel estatal suman 24 las entidades federativas que tienen una ley de esta naturaleza, entre ellas el estado de Oaxaca. Y está también la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual fue propuesta en el 2016 y actualmente es vigente y ha sido reformada en este año. Y desde estas convenciones, México ha firmado la mayoría de las convenciones y tratados, ¿no?, con la finalidad de eliminar y erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer. Sin embargo, ha tenido una cantidad de deficiencias en la aplicación y en las omisiones para la aplicación de esta serie de leyes. Entonces, al Estado mexicano se le ha reiterado constantemente que debe adoptar medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, y también que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos, con la finalidad de diseñar políticas públicas efectivas orientadas a la erradicación de la violencia de género. Esto ha sido una constante recomendación que le ha hecho la CEDAW y que México pues todavía sigue con muchos pendientes, ¿no?, en la agenda que tiene que ver pues con la eliminación y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Hasta ahí el tema de discriminación. Entonces, otro concepto que también es sumamente importante que debemos conocer es el sexismo. El sexismo es un tipo de comunicación, un tipo de lenguaje, el cual nuevamente se observa cómo la relación entre hombre y mujer está validada por una relación de mayor jerarquía en el varón, ¿no? Entonces, este es otro elemento también que suma sin duda a todas las manifestaciones de discriminación, pero que también está en nuestra cotidianidad y por supuesto pues la hemos normalizado y conocemos poco de este lenguaje sexista que con mucha frecuencia
lo manejamos verbalmente, no verbal, en nuestra redacción, en nuestros contenidos, en todo lo que comunicamos. Entonces, miren, la idea de sexismo fue propiciada desde el feminismo internacional en la década de los 60. Se refiere a la ecuación simbólica y política que pretende ordenar el mundo de acuerdo con la superioridad del varón en relación con la mujer. Es una forma de discriminación de un sexo por considerarlo inferior al otro. En ese caso, estamos hablando del sexo femenino. Tanto los hombres como las mujeres pueden hacer uso de comportamientos sexistas. Sin embargo, el sexo tradicionalmente discriminado es el femenino, ¿no? Y aquí empiezo a colocar algunos ejemplos de cómo el lenguaje sexista es cotidiano, es lo que manejamos actualmente y es un lenguaje sexista y no incluyente. Por ejemplo, cuando nos referimos a los gerentes, hablamos en los desde un genérico masculino. Para tener un lenguaje incluyente, vamos a poner la gerencia o se sugiere poner la gerencia. Los jefes, ¿no? En donde solamente se coloca el sexo masculino. Entonces, las jefaturas, los políticos, la clase política, los coordinadores, la coordinación. Son alternativas que voy a ir pues manifestando y sugiriendo con esta intención de tener más claro cómo es que el lenguaje sexista está presente en el día a día de todas y todos. El papel del lenguaje en la socialización de género, a esto es lo que me refería, es algo que comúnmente hacemos y pensamos que son reglas o que han sido reglas, ¿no? Que han estado, o más bien son reglas que hemos aprendido, pero que están perpetuando estas diferencias, este tipo de discriminación. Entonces, la lengua es un hecho tan cotidiano que lo hemos asumido como natural, siendo muy pocas veces las que nos detenemos a preguntarnos el alcance y la importancia de la misma. Miren nada más qué interesante. No nos hemos colocado a analizar cómo es que el lenguaje tiene también un papel esencial en cómo se transmite, ¿no? Estas ideas estereotipadas, estos roles, estas desigualdades, ¿no? Que han venido presentándose y que cada día no han tenido un efecto más devastador en el grupo de mujeres y que parte de la lucha de grupos de mujeres es justo esto, ¿no? Visibilizar, hacernos conscientes que este tipo de lenguaje, este tipo de mensaje que enviamos con frecuencia está perpetuando todas estas desigualdades y está dando como resultado violencia de género y aún más, ¿no? En una modalidad extrema que es el feminicidio. Entonces, a través del lenguaje aprendemos a nombrar el mundo en función de los valores imperantes de la sociedad. Las palabras denominan cosas, los valores, los sentimientos y sobre todo las diferencias. ¿Qué es lo primero que aprende la niña y el niño? Pues que mamá existe y papá, y luego aprenderá a tener conciencia de que es una niña y que es un niño. ¿Y cómo lo hará? Mediante los comportamientos que la sociedad le va asignando, ¿no? Y a través del lenguaje también aprenderá muchas diferencias que están en función del sexo, así como jerarquización de las mismas. ¿Quiénes hacen qué? ¿Y por qué hacen eso que hacen, no? ¿Por qué los varones juegan fútbol? ¿Por qué los varones tendrán mayor oportunidad para terminar una escuela? ¿No? ¿Y por qué las mujeres tendrán que aprender las actividades domésticas y ser también especialistas en la crianza de los hijos? Así como el reflejo de la sociedad que la utiliza transmitiendo una ideología imperante y que refleja las desigualdades derivadas de la discriminación ejercida hacia las mujeres a través del androcentrismo y sexismo, ¿no? Son estos mecanismos, ¿no? Que van a ir
incorporándose en el desarrollo del niño y la niña para hacer réplicas de estos modelos de desigualdad entre hombres y mujeres. Según esta autora, Teresa Meana, el androcentrismo es el enfoque en las investigaciones y estudios desde una única perspectiva, la del sexo masculino. Supone, según esta autora, considerar a los hombres como el centro y la medida de todas las cosas. Los hombres son considerados así el sujeto de referencia y las mujeres seres dependientes subordinados de ellos. Este androcentrismo se ha venido manifestando gracias a la desigualdad en el orden de las palabras, en el contenido semántico de ciertos vocablos o en el uso masculino como genérico para ambos sexos. ¿Y cuáles son los diferentes ámbitos en donde se replica, se reproduce? Especialmente, como les acabo de explicar, cómo conoce el niño o la niña el mundo, pues a partir de esta relación con mamá y papá y posteriormente de la conciencia de que es niño y es niña. Entonces, por lo tanto, uno de los escenarios en donde se origina y se replica el lenguaje sexista, pues es en el ámbito familiar. Posteriormente, el niño o la niña pasa, ¿no?, a un escenario escolar en donde también pues estamos, ¿no?, en la normalidad de que estas diferencias, ¿no?, estas desigualdades en el momento de transmitir el lenguaje está presente. Posteriormente los espacios laborales y culturalmente pues la religión también nos ha enseñado y nos ha venido a reforzar, ¿no?, cuáles son las desigualdades entre hombres y mujeres. Los medios de comunicación sin duda juegan un papel muy significativo, ¿no?, en la transmisión de los mensajes. Vamos a recordar cuando empieza a salir los equipos electrodomésticos que con mayor tecnología, quiénes eran las que promovían, quiénes eran las que salían en la publicidad sobre estas herramientas, regularmente las mujeres. ¿Por qué? Porque estaban asociadas únicamente a las labores domésticas y por lo tanto al ámbito privado. Y si colocamos el mensaje o la publicidad de un carro, no de de los nuevos e innovadores carros, ¿no?, las agencias a quienes ponían, pues a los varones, ¿no?, con este poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo se transmite? Por supuesto, con un lenguaje sexista, con la educación sexista. Muchas veces, bueno, ahorita casi ya no, pero anteriormente habían escuelas que únicamente eran para varones y escuelas, ¿no?, que únicamente eran para niñas. Y también en algún momento dado hubo escuelas para mujeres en donde no era una formación académica, sino era una formación para ser la mujer más cuidadosa, más delicada, más atenta, obediente, para generar o para tener en su repertorio habilidades que reforzaran los estereotipos de género que la sociedad asigna a ser una buena mujer. Y también pues la legitimización de la violencia de género en diversos campos de relación entre el hombre y la mujer en especial. Y pues nuevamente en nuestra vida cotidiana escuchamos, repetimos frases que minimizan a las mujeres y en el caso de los hombres pues también contribuyen a perpetuar conductas discriminatorias. Expresiones tales como calladita te ves más bonita, lo que no enseña no vende, ese trabajo ese trabajo es de hombres, ¿no? Tenía que ser mujer, ¿no? Si por ahí en algún momento dado tiene alguna expresión de emoción o acude al llanto, ¿no?, con mucha facilidad. No, pues es que es mujer, es sumamente sensible. Una mujer que no ha sido madre no puede sentirse realizada. No, este es otro mandato femenino que ha impuesto la cultura, en donde la mujer parece ser que para que logre el éxito tiene que elegir la maternidad. Actualmente los paradigmas ya han venido cambiando y hay un gran grupo de mujeres que no piensa lo mismo.
y que no está pensando la elección de la maternidad como parte de su proyecto de vida, o la elige, pero también está incorporada pues también su desarrollo profesional. Ya sabes cocinar, estás lista para casarse, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos ha adjudicado de manera inmediata los cuidados para la vida, el estar para el otro, el cuidado del otro, olvidándonos de nosotras y sin duda empobreciendo nuestro amor propio. De seguro está en sus días, ¿no? Nos colocan también en un lugar hormonal, en un lugar de mayor y de excesiva sensibilidad por esta naturalidad o esta naturaleza que nosotras tenemos de nuestra estructura pélvica, ¿no? De nuestro aparato reproductor, que pues sin duda tiene un mecanismo diferente, lo cual no tiene que ser una característica que nos coloque en desigualdad frente al hombre. Así nunca vas a conseguir marido, ¿no? O aquellas que estamos dentro de la lucha, ¿no? De la igualdad y de la lucha para erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres han sido y hemos sido etiquetadas como feminazi. ¿Cómo iba vestida, no? Cuando hay alguna agresión, se justifica o se argumenta que hay una provocación por parte de la mujer por el hecho de elegir cierta vestimenta. La mujer tiene toda la libertad de elegir cómo vestirse y la manera en que mejor se va a sentir con esa vestimenta. Eso también ha sido un acto discriminatorio de etiquetar y de mirar a las mujeres, ¿no? Desde un espacio de exclusión, ¿no? En un espacio de señalamiento que rompe, ¿no? La norma esperada de una conducta de una mujer recatada. Algo habrá hecho para provocar a su marido y que la golpeara, ¿no? Se justifica la violencia familiar. En este aspecto es muy importante evitar el uso de refranes y dichos claramente excluyentes y sexista. Mujer sin varón, ojal sin botón, ¿no? Al hombre de más saber, la mujer lo echa a perder. La cobija y la mujer suavecitas han de ser. La mujer cuando piensa sola, mal piensa. Nuevamente, prácticas discriminatorias, colocando a una mujer en un espacio minimizado, excluido, ¿no? En donde las oportunidades solamente están encerradas en el ámbito privado. Aquí también les traigo algunas expresiones que seguramente en algún momento dado hemos hecho, porque hemos pensado que es lo que se hace, ¿no? Como una forma de lenguaje normal y que no nos hemos percatado, concientizado, que es una expresión sexista. Las madres deben vigilar que los hijos se laven las manos. Una alternativa no sexista se redacta de la siguiente manera. Padres y madres deben vigilar que sus hijas e hijos se laven las manos. Los hábitos de higiene son una responsabilidad educativa de padres y madres. Aquí otras expresiones, ¿no? En el masculino genérico están todas estas palabras, ¿no? Los trabajadores, los chicos, los niños, los ciudadanos, profesores, padres, ¿no? Cuando todavía recibimos, cuando estamos en periodo de juntas, ¿no? Padres de familia, ¿no? Todavía nuestra circular llega así, cuando tenemos que incorporar a ambos sexos, porque incluso hay familias en donde no hay padres, que solamente hay madres autónomas. Entonces tendría que decir madres y padres de familia. Aquí algunos ejemplos también de expresión no sexista que cambia este masculino genérico, la plantilla, el equipo, el personal, los chicos, el grupo de jóvenes, los niños, la infancia, la niñez, etc. Aquí algunos otros ejemplos, el hombre o los hombres, un lenguaje igualitario, los hombres y las mujeres, la humanidad, el género humano, la especie humana. ¿No? Los derechos del hombre, los derechos humanos o los derechos de la persona. Y estas formas de expresarnos, tanto escrita como verbal, pues ya las tenemos totalmente normalizadas, ¿no?
parte de la aportación de este camino de lucha y de este camino también de la aparición del enfoque de género y de la perspectiva de género, se incorpora, ¿no? Una serie de guías y de manuales, ¿no? Que nos permiten ponernos en claro cómo puede ser otra forma de presentarnos en el mundo y que tiene que ver pues con un lenguaje incluyente, un lenguaje igualitario y que es algo que tenemos que ir desmontando y aprendiendo poco a poco para finalmente lograr un lenguaje no sexista y en donde haya una redacción y un lenguaje escrito y verbal en donde se incorporen los ambos sexos. Aquí otros ejemplos de expresión sexista. El hombre ha creado sistemas. Alternativa no sexista, la humanidad ha creado sistemas, ¿no? Los mexicanos, la población mexicana. Cuando iniciamos, por ejemplo, un oficio, regularmente ponemos el que suscribe. La alternativa no sexista es quien suscribe. También cuando nos dirigimos, ¿no? A los diferentes perfiles pues académicos, cuando hacemos, por ejemplo, se me ocurre una presentación de alguna conferencista, de alguna docente, ¿no? Que va a empezar o que va a dar, va a tomar alguna asignatura, a veces la presentamos con este masculino genérico y decimos la médico Teresa Peralta. La alternativa es la médica Teresa Peralta. Teresa Peralta, asesor del presidente. No, Teresa Peralta, asesora del presidente. La presidente Ángela, no, la presidenta Ángela. Tenemos que ponerlo en femenino. Aquí también otras expresiones. Los enfermeros realizan una importante labor para la sociedad. Ellos son pieza clave de las estrategias preventivas de la salud. Aquí podemos incluir los desdoblamientos que sugiere el lenguaje no sexista. Las y los enfermeros realizan una importante labor para la sociedad, incluso para también ir incorporando el sexo femenino, se sugiere que primero vaya las y posteriormente los. Ellas y ellos son piezas claves de la estrategia preventiva. Entonces, yo espero que esta información y estos ejemplos hayan sido ilustrativos, hayan permitido, ¿no? Hacer un análisis especialmente de conciencia de cómo es que hemos incorporado prácticas, ¿no? En nuestra cotidianidad y se han ido normalizando, y también puntualizar que el espacio educativo es un espacio de gran oportunidad para incorporar un lenguaje no sexista, para hacer de manifiesto cuán afectación hace todas estas prácticas discriminatorias a las mujeres. El lenguaje no sexista tiene que ser conocido, tiene que ser incorporado en las convocatorias de perfiles universitarios, de las carreras, en las convocatorias para nuevos integrantes, en la currícula, en la forma también de las docentes y los docentes de cómo permear sus clases con esta categoría y con esta otra herramienta y recurso, ¿no? Que innova nuevos planteamientos de ser y de estar en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Pues yo espero que sea una información que sume a su formación y también a su evolución, ¿no? En cuanto a estos nuevos paradigmas que estamos aquí promoviendo, que es pues toda esta perspectiva de género y todas las prácticas que prevengan y eliminen todo tipo de violencia contra la mujer. Muchísimas gracias.